Muy cordial. El tema de hoy es acerca de la apertura del sexto sello. Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, nos dice así: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Quién abre los sellos? ¿Y quién abrió el sexto sello? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando lo abrió hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Claro, cuando hay un terremoto y caen todos los edificios, casas, de todo, es una polvareda tremenda. Y claro, todo el mundo va a mirar hacia el sol y el sol está negro. ¿Por qué? Porque por la polvareda, el humo también, porque las grandes ciudades... hay estaciones de servicio, hay conexiones de gas, tuberías de gas, y con un terremoto todo eso puede explotar, puede haber grandes cantidades de humo y de polvo. En el versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. También vemos que simultáneamente con el movimiento telúrico van a caer sobre la Tierra meteoros incandescentes, van a caer cometas, de tal forma de que al impactar la Tierra eso va a ocasionar movimientos fuertes sobre toda la Tierra. Y en el versículo 16, vamos a saltarnos al 16, del 13 al 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Vemos allí en esos últimos dos versículos del capítulo 16 cómo la gente tiene el conocimiento de que eso que está ocurriendo en la tierra, eso viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está profetizado. Cuando nosotros vamos a Malaquías 4, capítulo 4, versículo 5, nos lo profetiza Dios, y en muchas partes de la Biblia, de ese gran día y terrible, y dice Malaquías 4, 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga ese día grande y terrible del Señor. ¿Cuándo es ese día? Este día que el Señor va a abrir el sexto sello. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Daniel capítulo 9, vamos a ver algo que tiene que ver mucho con la apertura del sexto sello. ¿Por qué? Porque en esa apertura del sexto sello se van a cumplir casi que simultáneamente varias profecías, y entre ellas una de estas. Y dice en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí vemos cómo Dios le muestra esta profecía al profeta Daniel, y en el versículo 24, eso es una profecía mostrada por Dios al profeta Daniel, y en el versículo 25 se la explica. Dice en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, cuando Dios da la orden de edificar el templo de Dios y organizar la ciudad de Jerusalén, habrá 7 semanas, dice aquí. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vemos allí que dice que se volverá a edificar, claro, porque el muro va a ser derribado. Acordémonos de que el muro... tanto el muro como el templo lo derribó el rey Nabucodonosor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad
y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones. También vemos allí cómo estas dos profecías ya se cumplieron. La destrucción, la primera destrucción por Nabucodonosor y la segunda por el emperador Tito de Roma, el imperio romano. Bueno, hasta allí se suman 69 semanas. ¿Qué va a pasar con la apertura del sexto sello? Pues que cuando se abre el sexto sello, como el libro de Apocalipsis es un libro cronológico, cuando hablo de cronológico es porque está sistematizado, está ordenado, primero es una cosa, segundo la otra, tercero la otra, todo en orden. Ese libro no está que primero que ponen lo último para lo primero no, ese libro es primero uno, segundo la otro, ahí se va cumpliendo todo. Y dice el 27, que es lo que no se ha cumplido. Lo que es el 25 y el 26 son profecías ya cumplidas. Ya cumplidas. Y el 27 sí no se ha cumplido. ¿Cuándo se empieza a cumplir el 27? Cuando el Señor abra el sexto sello. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, o sea que si van 69, al decir otra semana es porque ya se completa las 70 semanas, como habíamos leído en Daniel capítulo 9, versículo 24, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, ¿cuántas semanas están determinadas para el pueblo de Israel? 70 semanas. ¿Y cuándo empieza la última semana? Cuando el Señor abra el sexto sello. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que a la mitad de la semana, a los 1260 días, porque una semana son 7 años. Aquí simboliza 7 años, está simbolizándolo por años. Entonces, a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, que son 1260 días, dice Dios que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes están dando ese sacrificio y la ofrenda a Dios? La ofrenda es alabar al Señor con su comportamiento, los sacrificios, todo lo que van a sufrir, pero que no van a negar al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta cuando terminen los 3 años y medio, los 1260 días. Y dice aquí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de los 3 años y medio ya viene el anticristo a querer gobernar pues la tierra a sus anchas, pero Dios desciende del cielo. Se van a abrir, fuera de que ya se abrieron las 7, se tocaron las 7 trompetas hasta allí, hasta los primeros 3 años y medio, ya siguen las 7 copas de la ira. Cuando se cumplan 3 años y medio aquí en la tierra de tribulación, ya siguen las 7 copas de la ira, donde ya no va a estar aquí ni los 144,000 judíos, los 144,000 israelitas, ni la parte de la iglesia que se quedó acá. Y dice aquí, y por otra, el 27 lo volvemos a leer, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Con quién va a confirmar ese pacto? Con muchos. Cuando habla de muchos, está hablando de los 144,000 israelitas que va a pactar allí. Lo vamos a leer ahora después de ese gran terremoto, después de la apertura del sexto sello, con ese gran terremoto y lo que sucedió. Vemos cómo el Señor va a hacer un pacto con ellos, los va a sellar, los va a sellar a los 144,000. ¿Para qué? Para que el diablo no les pueda hacer daño, no los pueda asesinar, sino que ellos estén guardados por el Señor, van a ser evangelizados, van a ser discipulados por el Señor, para cuando el Señor venga por ellos sean completamente cristianos.
esté Jesucristo ya en sus corazones, ya hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Quiero que vayamos, después de este versículo 27 del libro de Daniel, del libro de Daniel del capítulo 9, quiero que vayamos otra vez al libro de Apocalipsis capítulo 6, donde está la apertura del sexto sello, que vemos que ya se abre el sexto sello, ver ese gran terremoto. La gente va a identificar, va a saber de que eso viene de parte de Dios. Y en el capítulo 7 dice, después de esto vi, ¿después de qué? De ese gran terremoto. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces ya estaban los ángeles deseando cumplir esa orden de Dios. Pero hubo un ángel, en el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ese mismo día, a la luz de la Biblia lo vamos a estar viendo, ese mismo día que abre el Señor el sexto sello, en pleno terremoto, o segundos antes o en pleno terremoto, Dios va a levantar la iglesia. Y cuando hablamos de que Dios va a levantar la iglesia es porque no la va a levantar el 100%, sino aproximadamente el 50%, como está escrito en Mateo 25:1 en adelante, cuando habla de las 10 vírgenes. ¿Y por qué después del arrebatamiento y sella Dios, y va a sellar Dios a los 144,000 israelitas, judíos? ¿Por qué no sella la iglesia que se queda? ¿Por qué? Porque ya está, la iglesia que se queda no hay necesidad de sellarla, porque la iglesia que se queda ya está sellada. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde Dios habla allí de que la iglesia es una iglesia que le ha creído a Dios, que ha pactado con el Señor y que han sido sellados, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que la iglesia que se quede no more el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora donde alguien está frío espiritualmente, así esté sellado, no quiere decir que ellos no sean de Dios. Ellos son de Dios, ya están sellados, pero van a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, o sea, no caminaron con Dios, fueron cobardes y prefirieron las cosas del mundo, prefirieron lo que el mundo les ofrecía a oír la palabra de Dios, a creerle a la palabra de Dios y tener temor sobre la palabra de Dios. Porque si hablamos de que hay que tenerle temor a Dios, es a su palabra. Porque Dios es un Dios tremendo, un Dios, dice la Biblia, terrible en batalla. Hay que temerle a Él, a la existencia de Él, pero lo más importante es a su palabra. Cuando leemos el 7, del 1 al 4, del 1 al 5, nos damos cuenta de que está hablando de que Dios aquí en la tierra empieza a sellar a los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Ahí los empieza a enumerar hasta el versículo 8 del 7. Cuando llegamos al versículo 9, que es también muy importante ese versículo, muy clave, dice, después de esto miré. Claro, ¿después de qué? De ese gran terremoto, y que estando Juan le mostró Dios ahí en la tierra, lo que estaba pasando en la tierra. Y cuando habla aquí el versículo 9, ya Dios le dice, mira hacia arriba, prácticamente le está diciendo, mira hacia el cielo. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿dónde está el trono de Dios? ¿No está en el cielo? Claro. ¿Dónde está el Cordero de Dios sentado a su derecha? ¿No está en el cielo? Claro. ¿Y dónde vio esa gran multitud que humanamente no se podía contar? En el cielo ya. Entonces vemos aquí cómo dice en el 9: después de esto vi una gran multitud que no se podía contar. Humanamente no, pero Dios sí sabe cuántos son. Cuando nosotros vamos a ese mismo capítulo, al versículo 15, vamos a leerlo desde 15, vamos a leerlo desde el 13 otra vez. Pasamos del 9 al 13, vamos a leerlo desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome que estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Han venido por qué? Porque están llegando al cielo. Son recién llegaditos. ¿De dónde han venido? ¿Por qué? Porque no estaban en el cielo. No estaban en el cielo. Entonces es una gran información que estamos recibiendo. Y dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y de dónde han venido? Imagínense, ¿de dónde han venido? Este anciano lo sabe, ya está informado. Y el 14 dice, contestando Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Paremos allí, hagamos un pequeño paréntesis, porque les voy a explicar algo muy importante. Mire, la Reina Valera 1960 es después, claro, es una Biblia que es una versión de ahora, del año 1960. Y si la comparamos con la Biblia Reina Valera 1602, una Biblia que está como está, o sea, la transcribió Casiodoro de Reina y la revisó Cipriano de Valera, la 1602. Vemos que el artículo aquí cuando dice estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta palabra de la gran tribulación es la que ha confundido a muchos enseñadores, a muchos pastores, maestros, evangelistas, porque dice de la gran tribulación. Entonces la gente cree que los está sacando después de que habla el sexto sello, donde empieza la última semana, después de la gran tribulación. No, esto cuando leemos la 1602 de Reina Valera, ya no está ese artículo sino que dice: estos son los que han salido de gran tribulación, que es diferente de la gran tribulación. Entonces, por eso me gusta la Reina Valera 1602, porque es original. No se le añade ni se le quitan versículos, ni artículos, ni comas, ni puntos de su Biblia. Está como la revisó Cipriano de Valera. Hoy en día ya esta Biblia ya es una versión que le ha metido la mano el hombre y confunden al que está leyendo la palabra de Dios. Y esta parte, cuando uno la compara con la Biblia original, la 1602, se da uno cuenta de que ese artículo no está. Entonces le da uno sabiduría para uno darse cuenta de que la iglesia, que hoy en día estamos aquí en la tierra, estamos pasando por tribulación. ¿Por qué? Porque Dios nos está purificando, Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando. Estamos nosotros muriendo a ese hombre viejo para nacer, estamos naciendo de nuevo. El nuevo nacimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene que pasar la iglesia por fuego para que sea probada. Porque si no somos probados, pues imagínense, entonces seríamos autómatas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros elijamos el camino
verdadero, la verdad y la vida, que es a nuestro Señor Jesucristo, y no elijamos el mundo, no elijamos lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece el diablo. Entonces, con esto nos damos cuenta que con esa apertura del sexto sello se cumplen estas profecías. Entonces, vemos allí de que el Señor se glorifica con este sexto sello y se cumplen esas dos profecías. También se cumplen otras profecías que están ¿dónde? En Romanos capítulo 11, está también en Apocalipsis capítulo 12, está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, la de Malaquías 4:5, donde se cumple mucho de estas profecías, simultáneamente, casi que simultáneamente estas profecías. Entonces, por el día de hoy hemos visto acerca de lo que es el sexto sello, donde se cumple el inicio de la semana 70, que está determinadas para el pueblo de Israel, y también el arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga, nos vemos para otro video.